tenemos a Olivia Muñoz. Permítame, como suelo hacerlo, vamos a revisarlo el volumen. Ahí está. Y voy a activar aquí el chat por si acaso alcanzo a leer los comentarios que vayan haciendo, ¿no? Bueno, muy bien, estamos aquí en Estudio Shabbat y estamos listos para ahora sí darle inicio al estudio de la carta a los tesalonicenses. Ya estuvimos haciendo el contexto, habíamos visto que el objetivo general de la carta lo marcamos con un mensaje, ¿no? Nuestro llamamiento incluye también el sufrimiento y lo hemos visto en el contexto histórico y bueno, en el contexto global, ¿no? Habíamos terminado haciendo un recuento de dónde procedían las persecuciones y cómo en nuestros días también estamos nosotros expuestos a algunas situaciones que se pueden de repente, ¿no? De un momento a otro complicar por causa de la emuná que hemos recibido. Y precisamente ahora que vamos al versículo 1, vamos a aprender entre el versículo 1 y 2. Hay mucho para explicar o poner en orden. Espero hacerlo de la mejor manera, porque cuando se trata de aclarar un poco sintaxis y cuestiones puede ser un poco difícil, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Versículo 1, Baruch Hashem. Pablos y Silvanos y Timoteos, dice así, a la eclesía, al cajal de los tesalonicenses. Entonces aquí viene la primera observación de sintaxis. A ver, les voy a leer para que vean cómo va la cuestión. En la Reina Valera 60 traduce Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Óigase bien, está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, óigase bien, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿ok? Y luego dice simplemente, gracia y paz sean a vosotros, y se repite como que el mensaje, gracia y paz a vosotros. Dice entonces, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se vuelve a repetir, de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo así, Jesús. Bien, aquí ya hay una primera observación que hay que hacer. Porque nos está diciendo algo muy curioso. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Resulta que cuando leemos el texto griego no sugiere ese sentido. Les voy a decir entonces cómo suena para que ustedes comparen allí en sus casas, en sus Biblias y vayan observando. En griego, si lo traducimos literalmente, está diciendo la iglesia, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, ¿ok? Esa parte está igual, de los tesalonicenses. Pero ¿cuál es la sintaxis a continuación? La sintaxis es gracia y paz a vosotros, ¿ok? Así, gracia y paz a vosotros. Ahora sí tendríamos que colocar en, ojo, gracia y paz a vosotros en, y tenemos la secuencia Elohim, Abba y Adón, y aquí viene el tema, y Hashem, y ahora les voy a explicar por qué, Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach. Por eso les digo que ya con el primer versículo tenemos muchísimo para desarrollar. Pero quiero ir en orden. Lo primero que quiero que noten que, bueno, hice una publicación y veo que no todo el mundo le es tan fácil captar las diferencias de una forma y otra. Quiero que noten que la Reina Valera dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo.
En el texto griego no sale exactamente así. No es lo que sugiere, porque si se dan cuenta, luego repite, gracia y paz a vosotros en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Parece que se repite esta expresión Dios y Jesús, el Señor Jesús. Y luego la Nueva Versión Internacional dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Si se dan cuenta, por lo menos la Nueva Versión Internacional no repite esta expresión Dios Padre y luego en Dios Padre. O Dios y el Señor. No se repite así. Pero hay un problema de sintaxis. Porque está diciendo o sugiriendo como que la iglesia está en Dios. A ver, no es que esté mal. Pero no es lo que sintácticamente debería traducirse. Lo que debe entenderse es esto. A la iglesia de los tesalonicenses, dos puntos. Gracia y paz a vosotros en. Hemos explicado ya muchísimas veces en muchos estudios que este en significa dentro de. O sea, que estás definido en ello, estás contenido en ello. Esta gracia y esta paz se está profiriendo y se está deseando que esté dentro de tres cosas importantes. Elohim, Abba y aquí viene Hashem. En griego tenemos la palabra Kyrios, que sí, traducen y en el Señor Jesucristo. Pero resulta que en griego, si se dan cuenta, este i, ¿ok?, está enlazando en este caso tres atributos de la deidad. Estos dos primeros sabemos que son el atributo del amor, que ya lo hemos hablado, Abba es todo el amor que aún no se ha manifestado, y Elohim, el amor que ya se ha manifestado. ¿Ok? Y Hashem es el atributo del juicio. Eso está claro, ¿no? Si en el chat me pueden decir si lo han entendido, si está claro, si nunca lo he dicho, ¿vale? Para que quede constancia, ¿no? Pero entonces además nos está diciendo que esta tripleta, Elohim, Abba y Hashem, se llama Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Por eso dice, a la iglesia de los tesalonicenses, dos puntos. Gracia y paz a vosotros en Elohim, Abba y Hashem, Yehoshua HaMashiach. Vamos a tomarnos unos segundos para digerirlo. Entonces, primera observación, y disculpen que repita. Reina Valera redunda en su introducción. Nueva Versión Internacional está más cerca al original, pero tiene el problema que dice Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que leer Elohim Abba, que esto es una sola unidad, Elohim Abba, y Hashem, y esto se llama Yehoshua HaMashiach. ¿Vale? Está claro, ¿no? Ahí alcanzo a leer a Marlene y a Magda que me dicen que está claro. Bueno, si alguien me dice en el chat que no está claro, lo vuelvo a repetir. ¿Ok? Así que voy a estar pendiente y por eso a veces repito. Porque, claro, yo sé que no todo el mundo lo capta a la primera, pero igual también está el vídeo grabado, queda grabado para que lo volvamos a escuchar, lo mastiquemos y volvamos a procesarlo, ¿no? Entonces yo, todo este ejercicio que hago es para que ustedes en sus casas, ¿vale?, comparen la traducción que tienen y escuchen lo que estoy diciendo. Yo sé que a veces va a ser difícil leer y escuchar. Por eso hoy estoy un poco más pausado, para que ustedes se tomen el tiempo, revisar qué versión están leyendo y comparen. Entonces, alguien me ha dicho que no está claro, voy a repetir. El saludo es que esto es lo que se tiene que entender. A la iglesia de los tesalonicenses, dos puntos. Gracia y paz a vosotros en. Estoy deseando que esto sea en Elohim Abba, que es el amor de Dios,
y Hashem, que es el atributo del juicio. Lo que pasa es que, claro, si no se ha escuchado, digamos, el conversatorio sobre la deidad del Mesías o la conferencia sobre la deidad del Mesías, de pronto no estamos acostumbrados a entender Elohim Yahvah como amor y Hashem como juicio. Yo sé que ahí puede haber una dificultad, pero grabémonos esto. Elohim Yahvah es lo que han traducido Dios Padre en castellano. Dios Padre. Pero ahí está la diferencia de entenderlo en castellano a leerlo en hebreo. Porque si yo digo Dios Padre, ¿qué me puedo estar imaginando? Bueno, normal, Dios y Padre, lo que suponemos que todo el mundo entiende, pero resulta que luego tenemos y Hashem y luego tenemos Yehoshua HaMashiach. Entonces, si te pones a pensar, en castellano se hace un lío, que dice Dios Padre y Señor, aún así, Dios Padre y Señor Yehoshua HaMashiach. Entonces te queda una sensación extraña, ¿no? Lo voy a leer así en castellano. En Dios Padre y Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Qué sensación te queda? Que Yehoshua HaMashiach es Señor y Dios Padre. Pero claro, en castellano, repito, al decir Dios Padre, es inevitable que pensemos que entonces hay un Dios superior más veterano, el Padre de toda la vida que se ha entendido, y el Hijo. Pues eso no se lee así. Y repito, aquí ya toca entender esto como atributos de Dios, y todos estos dos atributos, el amor y el juicio, están en Yehoshua HaMashiach. ¿Vale? Ahí lo voy a dejar para no repetir tanto. Y ya si no se entiende,